Gracias, gracias, Señora. Recibe la gloria, porque vamos a salir de este lugar lleno de tu presencia. Y donde tú estás siempre hay cosas nuevas, Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy vamos a una palabra que el Señor me dio, bendito es el Señor, acerca de la justificación. Amén. Vamos, ¿cuántos vinieron a escudriñar, a leer, a escuchar? La Biblia dice, escudriña las Escrituras porque ahí está la vida eterna. Amén. Y leer es diferente a escudriñar, porque usted lee algo y después se le olvida, y escudriñar es ir a fondo. Amén. Investigar. Vamos al libro de Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. Cuando lo tengan puede decir amén. Comparta la Biblia. Hermano dice que el que no trajo Biblia, que se junte con un cristiano. Aleluya. ¿Capítulo qué? 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leerlo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, certificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bendito es el Señor. Puede tomar asiento en esta mañana y acomódese bien, porque vamos a escudriñar. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. ¿Cuántos están gozosos? Amén. El tema que el Señor me ha regalado se trata acerca de la justificación. Y de pronto es un tema de pronto complejo, pero en esta mañana vamos a tratar de profundizar lo que más podamos para poder entender lo que Dios quiere decir, porque la palabra de Dios dice que toda la palabra que es útil para enseñar, para redarguir y para instruir. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué, Carmelito? De que todo hombre sea apto para la buena obra. Amén. Todo hombre está apto para la buena obra. Entonces Dios no le va a dar a usted la Biblia para que usted no la entienda, no. Dios nos da la palabra y también nos da el Espíritu para entenderla. Amén. Amén. Bendito es el Señor. La justificación. Pero antes de hablar de la justificación, vamos a definir 3 puntos. ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa sacrificio? ¿Qué significa obra? Amén. Esos 3. Primero, la justicia significa equidad o integridad. El sacrificio es una ofrenda o expiación. Y la obra es un hecho, un trabajo, algo que usted hace para obtener algo. Amén. Eso se llama obra. Bendito es el Señor. El apóstol Pablo hablaba en el libro de Romanos, como usted puede ver en su Biblia, la justicia es por medio de la... ¿Por medio de qué? Dígalo uno, la justicia es por medio de qué? De la fe. ¿Y qué es fe?
¿Hay quien me puede decir que es fe? Amén. Es algo que usted está seguro, lo espera, lo cree, aunque no lo vea. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Para poder discernir esta palabra, vámonos primero al Antiguo Testamento, donde las personas que cometían un pecado o las personas que cometían una infracción de la ley, de qué manera hacían para que ese pecado sea perdonado o para que ese pecado fuera perdonado. Vamos al libro de Levítico, capítulo 5. Aleluya. Versículo 14. 5, 14. Dice la palabra, habló, ya lo tiene. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en ciclos de plata, del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio, por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabienda es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero que sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió, por ignorancia será perdonado. Amén. Vemos que los sacrificios y la ofrenda vienen desde el Antiguo Testamento. El libro de Levítico se llama Levítico porque por la tribu de Leví, bendito es el Señor, eran sacerdotes que ministraban en el templo de Dios. Entonces, en aquel tiempo se hacían muchas ofrendas. Le voy a mencionar algunas de las ofrendas que se hacían en el tiempo antiguo para que los pecados fuesen perdonados. ¿Cuántos me están entendiendo? Dice que hay ofrenda de alimentos para el Señor, ofrenda de cereales, ofrenda del día de perdón, ofrenda especial, ofrenda del año nuevo, ofrenda de los tabernáculos, ofrenda de las primicias, de la luna nueva, una cantidad de ofrendas. Bendito es el Señor. Y había una ofrenda que era para expiar la culpa. Es decir, si una persona cometía un pecado en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio la ley a Moisés, aquella persona, para que Dios lo perdonara, tenía que tomar una oveja, un cordero, y llevárselo al sacerdote, y el sacerdote sacrificarlo. ¿Sí me hago entender? Para que ese pecado fuese perdonado. Entonces dice que lo llevaban al sacerdote, y entonces el sacerdote lo sacrificaba. Y con esa sangre derramada, aquella persona era justificada. Justificada es decir, cómo Dios acepta a la persona. La justificación significa de qué manera hacemos nosotros para que Dios nos acepte. ¿Qué forma, de qué manera llegamos delante de Dios para decir, Señor, yo soy tu hijo, perdóname? Pero hay una manera que Dios nos enseña en la palabra para nosotros llegar delante de Dios en este tiempo, no en el tiempo antiguo, porque en el tiempo antiguo la persona tomaba el cordero y lo mataba, y con esa sangre era perdonado. Pero hay muchas cosas. Ahí mismo en el Levítico capítulo 7, versículo 1 al 6, dice, asimismo, esta es la ley del sacrificio. Levítico capítulo 7. Amén. Asimismo, esta es la ley del sacrificio. Abra la Biblia y lea para que usted se dé cuenta. Por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen el holocausto, o degüellen, el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura.
la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y lo que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en el lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ellos. Si usted lee todo el libro de Levítico, usted se dará cuenta que en el Antiguo Testamento lo que hacía era matar cordero, llevarse a los sacerdotes, y matar cordero, llevarse a los sacerdotes, y la gente pecaba y mataba un cordero y se lo llevaba. El libro de Levítico se trata de los sacrificios, de los holocaustos, de las leyes, de lo que las personas hacían para que Dios la aceptara. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Eso era una justicia por obra. Obra, la persona tenía que obrar, la persona tenía que hacer algo por sus medios para que Dios lo acepte. Eso se llama justicia por obra. Porque usted mismo en aquel tiempo tenía que buscar los medios para acercarse a Dios. Amén. En aquel tiempo la persona misma por su pecado tenía que buscar algo para que Dios lo perdonara, y hasta que no matara el cordero no era perdonado. Esa es una justicia por obra. La persona tenía que trabajar en eso para que pudiera ser perdonado. Eso se llama justicia por obra. Vamos por la justicia por obra. Estamos viendo cuando la justicia se hacía por obra. Estamos viendo desde el principio cómo se hizo justicia de Dios para con el hombre. Amén. Vamos a leer otro pasaje de Levítico, el último pasaje de Levítico. Háblele con la palabra, no le mío. Capítulo 14, versículo 11. Busque la Biblia, para que no lo vaya a engañar ninguno. 11. Si un hermano lo puede leer, hasta el 14. Gloria a Dios. 14, 11. Dice la palabra, y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el lobo de aceite, y lo meterá como ofrenda metida delante de Jehová, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Amén. Hasta ahí. Usted se imagina en este tiempo que nosotros aún, imagínese usted imagine que en este tiempo nosotros, la Biblia dice que de pronto si tú te enojas con tu hermano y eres un suicida. Amén. Jesús lo dijo. Y si usted hacía eso, se enojaba con alguien, tenía que enseguida tomar el cordero y llevarlo acá donde el hermano Carmelo. Hermano, ábrele la barriga el cordero y sáquele sangre, amárrele uno a la oreja, al otro en el pie, y todo lo que dice. Bendito es el Señor. Imagínense, hubiera una matanza que estuviera llena de sangre. Llena el cordero todo el mundo, porque los pecados son tremendos. ¿Ven? La gente cuando se enoja con alguien, Jesús dice que ya ha cometido un suicidio. Imagínense ustedes. ¿Cuántas veces nos enojamos nosotros al día? Homicidio. ¿Cuántos corderos al día? 50 ovejas al día, imagínense, matando diario nosotros. No existiera oveja en el mundo. Aleluya. Entonces, en el Antiguo Testamento se hacía esto. Se tomaba el cordero, se llevaba al sacerdote y lo sacrificaba. Bendito es el Señor. Esto significa que para que una persona fuera justificada tenía que hacer algo, tenía que hacer una obra, tenía que hacer una opción, buscar por sus propios medios para que Dios lo aceptara. Amén. Y si usted analiza, dice que para que haya perdón de pecado es necesario que se derrame sangre. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22, Hebreos 9, 22, un hermano lo puede leer. Bendito es el Señor. No le mienta, háblele con la palabra. Hebreos 9, 22.
Casi todo es purificado según la ley. O sea, era un requisito derramar sangre de un cordero para que una persona fuera perdonada. Pero hoy en día que Bendito tenemos que el rey Señor. maravilloso. ¿Cuándo vamos entendiendo? Amén. Estamos viendo del Antiguo Testamento cómo se... Vamos a hablar con la palabra. Bendito es el Señor. Ahí vamos, hermano. Lo tenemos un par- Levítico capítulo 1, versículo 3 al 4. Vemos la característica del animal. El animal tenía que tener una característica para que fuera aceptado delante de Jehová. El animal tenía que tener una característica para que el animal fuese aceptado, fuese sí aceptado para Dios. Levítico capítulo 1, versículo 3 al 4. Miren la característica. Ya tiene Levítico capítulo 1. Dice, su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Dice que tenía que ser, ¿qué? ¿Cómo tenía que ser la? Sin defecto. Su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto. O sea, que si la oveja tenía algún defecto, alguna enfermedad, no la podía aceptar. Tenía que ser sin defecto, tenía que ser vacuno, tenía que ser macho para que Dios lo aceptara. Bendito es el Señor. Y ahí dice que degollaban al becerro. Bendito es el nombre del Señor. Ahí mismo en Levítico capítulo 22, versículos 19 al 20. Otra vez, 22, 19, Levítico. Para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto dentro del ganado vacuno, dentro de los corderos o dentro de las cabras. Ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Ninguna cosa que tenga defecto. En el Antiguo Testamento se practicaba esto. Ahora nosotros nos preguntamos, según la palabra, cuando escudriñamos las Escrituras, ¿qué manera Dios nos ofrece a nosotros, que no somos judíos, aquella persona aquella persona que se le llama gentil es porque no es judío? Y espiritualmente un gentil es aquel que no tiene a Cristo. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué manera nosotros hacemos para que Dios nos acepte y nos justifique delante del Padre y poder decir, Señor, por esta razón tú me aceptas? Un aplauso. Bendito es el nombre. Y el animal tenía que tener una característica. ¿Cuánto vamos entendiendo hasta aquí? Bendito es el Señor. Ahora las cosas cambian totalmente. Habla Pablo en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 21 que la justicia es por fe. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? La justicia es por fe. Bendito es el Señor. La justicia es por medio de la fe. Dice la palabra en Romanos 3, 22 y 23. Vamos a profundizar. 3, 22 y 23. Enséñenle con la palabra. Aleluya. La fe. Cristo el Rey. Cristo el Rey. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el versículo 24. Es un versículo maravilloso. Siendo justificado, ¿qué? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Vemos cómo cambia totalmente el panorama. Vemos cómo cambia totalmente las situaciones. Vemos cómo cambia totalmente las cosas que Dios nos quiere dar a entender. ¿Qué nos quiere dar a entender? Primero, que una persona cuando pecaba tenía que acercarse a Dios de alguna manera. Segundo, que una persona tenía que ofrecer algo a Dios para que Dios lo aceptara. Y tercero, se tenía que derramar sangre para que una persona fuera perdonada. Pero en el Nuevo Testamento vamos a ver qué ofreció el Padre para que nosotros seamos justificados delante de Él. Amén. Vamos a meternos en el Nuevo Testamento.
Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Un versículo maravilloso. ¿Quién lo puede leer? Juan 1:29, San Juan. Amén. Léalo, hermano Roberto. La palabra de Dios dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? ¿De quién? Del mundo. Y usted, bendito el Señor, a usted no le parece casualidad. Eso no es casualidad. Jesús se muestra por primera vez en el Nuevo Testamento como el Cordero. El Cordero. Y leemos en el libro de Levítico que el Cordero o Cordero también era sacrificado para que personas fueran perdonadas. Juan le dijo a Jesús: Sin defecto. tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. ¿A cuánto le parece eso maravilloso? Amén. Jesús decía: Juan, tú eres el Cordero que quitas el pecado del mundo. Y la gente decía: pero este tiene cara de todo menos el Cordero. Este es un hombre normal como tú y yo. Y parece locura decir que la muerte de Cristo nos justifica. Porque antes no se hacía así. ¿Y sabe por qué ahora no se hace así? Porque la sangre que derramó Jesucristo nos justifica. Amén. Bendito es el nombre del Señor. El Cordero de Dios también tenía una característica, Jesucristo. ¿Cuál era la característica de él? Como un cordero, él era manso y era humilde. Amén. La característica de Dios era que no tenía defecto alguno. Dice que fue tentado en todo, pero que no se halló maldad en él. O sea, que era un cordero sin defecto, como Dios lo pedía en el Antiguo Testamento. Un cordero sin defecto. Jesucristo vino al mundo, pero aquellas personas no quisieron escucharlo. Era el propósito de Dios que Jesús se sacrificara. Era el propósito de Dios que Jesús fuese muerto, porque si Jesús no fuese muerto, nosotros todavía estuviéramos matando corderos. Amén. Todavía estuviéramos cogiendo ovejitas y matándolas. Pero un solo sacrificio bastó para la redención de nuestros pecados. Amén. Tenemos el nombre del Señor. Vemos la característica de Jesús como Cordero. Bendito es el nombre del Señor. De pronto se nos hacen muchas preguntas. ¿Por qué Jesús o por qué Dios hizo de esta manera? Si en el Antiguo Testamento mataban y ahora en el Nuevo Testamento solamente por fe. Por fe es decir, que nosotros con nuestros propios medios no podemos hacer nada, sino por la fe en Jesucristo que nos justifica. No son por las obras humanas. Es decir, una persona no puede decirle a Dios: Señor, tú me justificas porque yo regalé 20 casas. Eso es obra. Y cuando hacemos esto, le estamos añadiendo obra a la gracia de Dios. ¿Cómo así? ¿Qué es lo único que Dios quiere de nosotros? Nuestro corazón. Pero nuestro corazón, para que usted le entregue el corazón a alguien, para que usted le entregue el corazón a Dios, es necesario que usted tenga fe. Ahí está la clave, bendito es el Señor, ahí está el punto. Que usted y yo somos justificados por fe sin las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Las que leímos ahorita, los corderos, las obras de la ley, que tenía que llegar al sacerdote y decirle: por esta oveja sin defecto yo tengo que ser perdonado, yo tengo que ser justificado. Y Pablo nos dice que la justificación es por la fe y no por las obras. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Libro de Hebreos. Amén. Aleluya. Versículo 9. Dice la palabra: pero vemos a aquel
que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Amén. El Señor nos justifica y a la misma vez nos salva. Bendito es el nombre del Señor. Nos justifica delante del Padre y a la misma vez nos salva. Bendito es el nombre del Señor. Dice el versículo 10, porque convenía, por cuya causa son todas las cosas, porque quien todas las cosas subsiste, que habiendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones del autor de la salvación de ellos. Mire que dice, de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuáles hijos? Nosotros, amén. Una persona era perdonada por un pecado individual. Una persona pecaba y solamente el sacrificio del cordero bastaba para que solamente esa persona fuera salva, no para que 100 sea salva. Si pecaban 100, tenían que ser 100 corderos. Si pecaban 20, 20 corderos. Y si pecaba uno, un cordero. Pero con un cordero no bastaba para que 100 personas sean justificadas. Eso era imposible para la ley. Pero dice el versículo 10 de Hebreos, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. No está hablando de uno, está hablando de ellos, de muchos. Amén. Nosotros somos el fruto de la aflicción de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos el fruto de la aflicción de Cristo. Jesucristo, como dijo el profeta Isaías, fue llevado al matadero como cordero, enmudeció y cumplió las características de un cordero para que por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, por esa sangre nosotros llegásemos al reino de los cielos, para que por esa sangre Dios nos justificara, no con un cordero normal, sino con un cordero sin defecto que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo Jesucristo, amén. Por la sangre derramada, nosotros somos justificados. ¿A cuánto le alegra él? Que ahí me deben este de brincar. Bendito es el Señor, porque yo no tengo necesidad de matar cordero ahora, porque Jesús murió por mí, y con esto yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia y hallar perdón de mis pecados. Confiadamente. Oye, tremendo. Una confianza. Porque usted no entra aquí con una oveja cuando hay culto en el hombro, aquí en el brazo. Usted no va a entrar cada vez que venga con una oveja. Hay culto, bueno, ¿cuántas ovejas hay? Vamos a poner 5, vamos a mandar allá en el culto. Aleluya, confiadamente. Cuando usted entra aquí, entra confiado. Cuando usted se arrodilla confiado. Cuando usted le pide a Dios, le pide confiado, porque usted sabe que la sangre de Jesús limpia todo pecado. Limpia todo pecado, lo justifica y también lo salva. Bendito es el nombre del Señor. El libro de Romanos, vamos a seguir leyendo. ¿Por qué Pablo dice que ahora la justificación es por fe y no por obra? Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Justificación por medio de la fe. Romanos capítulo 3. Quedamos en el versículo 24. Vamos al 25. Romanos 3:25, vamos a ver. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la que a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a detenernos ahí. Dice que Dios puso a Jesucristo como propiciación. Como propiciación, bendito es el Señor. Propiciación significa que la muerte de Jesucristo hizo desaparecer la ira de Dios en contra de la humanidad. ¿Sabe por qué? El versículo anterior dice que por cuanto todos pecamos, estábamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo así?
Todos pecamos. El pecado nos aleja de Dios. El pecado es un muro de Dios a los hombres. Es como un sucio que usted tiene cuando se le mete en el ojo y usted no puede ver bien y hasta que no se saque el sucio, puede ver bien. Amén. Usted está así viendo televisión y de pronto le cae un mugre. Y usted no puede ver bien. Y hasta que no se lo saque, se eche cero fisiológico y se limpie. Y ahí sí puede ver bien. Eso es el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Amén. El pecado nos separa de Dios. Estábamos destituidos por una sola razón, por el pecado. Por el pecado nosotros estábamos alejados de Dios y era necesario que por ese pecado nosotros fuésemos justificados. Era necesario. Y dice que Dios puso a Jesús como propiciación. O sea, Jesús es nuestro Cordero. Jesús es nuestra justificación. Nosotros en ningún momento de nuestra vida tuvimos que hacer algo para que Dios nos aceptara. ¿O sí? ¿Quién mató un cordero aquí? Nadie. Lo mataron, pero para comérselo. Para comérselo. El carnero es sabroso. Pero ninguno de nosotros y ninguna persona en el mundo ha hecho algo para que Dios lo justifique. ¿Por qué? Porque aquel que Dios envió a Jesucristo murió por nosotros. Dice que fue escupido. Lo patearon. Lo ultrajaron. ¿Y usted cree que eso lo pasó Jesús en vano? Jesús lo pasó para que por esos sangre nosotros tuviéramos vida eterna. Amén. Salvación de nuestras almas. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué Santo Tomás todavía se dan latidos en la espalda? Amén. Porque todavía caminan de rodillas. No han entendido que nosotros como humanos, ninguna obra nos puede hacer salvos, solamente la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Solamente la fe en Jesús nos hace salvos. Por eso Jesús dice, cuando Pablo se refiere que la justicia es por fe y no por obra, que nosotros no tenemos que irnos a Semana Santa a decir, la ciudadano, este por mi mamá, este por mi papá, este por no sé quién. Y comienzan a caminar de rodillas y pagan manda, eso no es de Dios. Amén. Está queriendo decir que por eso que estás haciendo, Dios te va a aceptar y Dios nos acepta por eso. Dios nos acepta por fe. Dios nos acepta porque le amamos. Y por esa fe que nosotros tenemos, Él viene y nos limpia, nos limpia de todo pecado. Bendito es el Señor. Entonces Jesús es la propiciación, es el Cordero nuestro. Es decir, ya nosotros no tenemos que andar con dos corderos debajo del brazo. Imagino que todo el día, porque, aleluya, con nosotros solamente con pensar ya estamos pecando. Teníamos que andar con dos corderos todo el día. Y matamos dos y al día siguiente cogen otros dos. Bendito es el Señor. Ya no tenemos que hacer. Y la bulla. Amén. ¿Qué significa confiadamente? Anda con un camión en el brazo. Amén. ¿Cuántos se gozan por esta palabra? Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, te doy la gracia al Señor. Aleluya. Justicia por fe. La propiciación de la fe en su sangre. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando Jesús nos perdona, dice, de manera que si alguno que está en quién, en Cristo, es una vieja criatura. Una nueva criatura. O sea que ya el hermano Carmelo no vende ron, porque es una nueva criatura. Bendito es el Señor, lo que hacía antes ya no lo hace porque es una nueva criatura. En Cristo Jesús, Dios hace las cosas nuevas. Y cuando Él hace las cosas nuevas, Él te perdona por los pecados que han pasado en tu vida. Y de pronto por los errores que tú cometes. Él te perdona. Pero Él conoce tu corazón. Porque, ¿sabe por qué Jesús? O por qué Dios quitó el pecado. ¿Por qué Dios quitó lo del cordero? Porque la gente hacía así, ¿ves? La gente venía, voy a matar a alguien con un cuchillo. Y el cordero enseguida. La gente traía, bueno, lo mato y el cordero está en el brazo, y así ya estoy perdonado. Se mataba los dos al mismo tiempo. Venía y ofendía a alguien, el cordero ya lo tenía en el brazo. Bueno, ya se volvía como una mala costumbre. Esta era una mala costumbre. Yo hago esto por el cordero enseguida me salva. Bendito es el Señor. Y Dios quitó esto, porque por medio de su sangre nosotros no tenemos necesidad de orar. No tenemos necesidad de decir, por esto, Señor, yo voy a ser salvo. ¿Sabe qué nos pregunta el Señor cuando lleguemos al cielo? No por obra, para que ninguno se gloríe. Dice el libro de Efesios, amén. Si fuese así, imagínense.
¿Cuántas personas que aquí les ha regalado un poco de casa? Tanta gente que ha regalado casa, que ha regalado comida a los pobres. Eso es obra, pero eso no son obras para que usted sea salvo, eso son obras de la fe en Jesucristo. Usted cree en Dios y usted ama a Dios, y como usted ama a Dios, también ama al prójimo. Bendito es el nombre del Señor. Pero no hay ninguna obra para que nosotros seamos salvos. Es decir, nosotros la fe que tenemos, esa misma fe nos da la fuerza para ayunar, esa misma fe nos da fuerza para orar, la fe nos da fuerza para arrodillarnos, la fe nos da fuerza para bendecir el nombre del Señor, amén. Y cuando usted pierde fe, cuando usted deja de orar, es porque ha perdido la fe. Cuando usted deja de ayunar, es porque pierde la fe. Cuando deja de leer la Biblia, porque su fe está menguada, amén. Pero no por las obras que usted haga o que yo haga, nosotros vamos a ser salvos. Den un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte. Aleluya. Bendito es el Señor. Vimos la característica de Jesús. De igual manera, la característica del animal en el Antiguo Testamento, que tenía que ser sin defecto, Jesús también fue sin defecto. Jesús no se halló pecado en él. Porque si se hubiese hallado pecado en él, entonces ninguno de nosotros fuésemos salvos. No hubiera servido el sacrificio. Dice versículo 27 de Romanos, capítulo 3. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Y dice que Pablo, sino por la ley de la fe. La fe es una ley. Amén. ¿Por qué Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? Porque el Señor sabe que nosotros como hombres somos soberbios cuando tenemos algo y nos ganamos algo. Nosotros en la vida hemos aprendido que todas las cosas no las tenemos que ganar. Amén. Amén. Un ejemplo, en la vida nosotros hemos aprendido que todas las cosas no las tenemos que ganar, es decir, de nosotros depende que usted esté trabajando, usted depende de que esté estudiando, porque usted dice, yo quiero trabajar, pero si usted no mete la hoja de vida, entonces no lo llama. Amén. Si usted quiere estudiar y no se va a matricular, tampoco va a estudiar nunca. Amén. Bendito es el Señor, porque Dios sabe que nuestra jactancia se enaltece, bendito es el Señor. Y cuando estemos ahí arriba en los cielos, Dios nos va a decir, ¿eres salvo? Sí, yo soy salvo porque yo hice esto, yo me merezco el cielo. Amén. No. Nosotros somos salvos, es por la fe en Cristo, amén. Por la fe en Cristo. Por eso Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? Por la de las obras no, sino por la ley de la fe. ¿Cuántos están entendiendo? Por la ley de la fe. Por la fe se obran los milagros. Por la fe, Jesús le dijo a los discípulos, si tú le dices a esta montaña, trasládate, él se trasladará. Todo el cristiano es la fe. De la fe depende de que usted pueda orar. De la fe depende de que usted pueda orar a un enfermo y sea sano. Usted tiene que tener fe para que su familia se convierta. Hay que tener fe para ser salvo. Hay que tener fe para todo, porque si el cristiano no tiene fe, entonces no es cristiano. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. La fe en todo. Y cuando estemos ahí arriba ya no vamos a tener fe porque vamos a estar con Jesús. Amén. Como decía el hermano Valdir, vamos a estar con Cristo viéndolo cara a cara. Y ahí la fe. La fe se obra porque no estamos viendo a Dios. La fe se obra porque no estamos en el cielo todavía. Aquí no vemos a Dios, pero lo sentimos su presencia por fe. Amén. Sentimos el Espíritu Santo por fe. Aquí no vemos a Dios, pero si usted tiene fe, siente su presencia. Amén. Si usted tiene fe, siente su presencia. Si usted tiene fe, lo que proponga va a lograrlo porque Dios le da la fuerza. Amén. Amén. Dice el versículo 28. Mi hermano lo puede leer. El 28 de Romanos. El hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. Amén. Es Dios solamente de los judíos, no es también Dios de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
La circuncisión era una obra de la ley. ¿Qué era la circuncisión? En el Antiguo Testamento, cuando un niño nacía y estaba debajo del pacto de Dios, cuando le dijo a Abraham que todo niño tenía que ser circuncidado al 8º día, lo circuncidaban. En el prepucio del pene del hombre le hacían como una especie de una cirugía, y esa era la señal de que aquel niño era circuncidado. Amén. Entonces Pablo dice, Dios es Dios de la circuncisión, pero también es Dios de la incircuncisión, o sea, de aquellos, de todos nosotros que no somos ninguno circunciso, que no nos hemos circuncidado, los hombres no nos hemos circuncidado, amén. Pero somos circuncidados del corazón. ¿Cómo así? La ley que Dios le dio a Moisés ahora está en nuestro corazón. Ahora está en nuestro corazón. Dios abrió nuestro corazón y nos metió la ley, nos metió su palabra, nos dio vida eterna, nos dio salvación. Ahora no es físicamente, sino espiritualmente, porque Cristo vive en nuestro corazón. Amén. Esa es la circuncisión de nosotros. La señal de que Dios está con nosotros es porque la palabra de Él habita en nosotros, porque la fe de Él habita en nosotros, porque el carácter de Cristo habita en nosotros. Eso significa que Dios nos ha dado un nuevo nacimiento, nos ha dado una nueva naturaleza. Ya no somos de aquí, de la tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Bendito es el Señor. Entonces, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo está diciendo, bueno, los 10 mandamientos no se invalidan, porque los 10 mandamientos Dios los dio al pueblo, y esos 10 mandamientos los tenemos nosotros. Pero Jesús los reduce en 2. Jesús dijo, ama a Dios sobre todas sus cosas y ama al prójimo como a ti mismo. El amor, háblate del amor. Amén. Cuando usted ama a Dios, usted no roba. Cuando usted ama a Dios, usted no le es infiel a su esposo, a su esposo. Cuando usted ama a Dios, no es idólatra. No se hace imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo ni en la tierra. Cuando usted ama a Dios, el fruto de Dios se ve reflejado en usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se ve reflejado el amor de Cristo. Por eso Pablo dice, no invalidamos la ley, no estamos diciendo que la ley de Moisés sea mala, estamos diciendo que es buena, que por medio del amor de Dios nosotros cumplimos esta ley. Por medio del amor de Dios, usted no roba. Por medio de que usted ama a Dios, usted no adultera. Por medio del amor de Dios, usted no le hace mal a su prójimo. Amén. Porque Dios no nos ha dado el amor humano, sino el amor de Él. Y el amor de Dios, dice Pablo, que ha sido derramado en nuestro ¿qué? Corazones. En cuanto ha sido derramado el amor de Dios en tu corazón. Levante la mano que ha sido derramado el amor de Dios. Aleluya. Es una bendición, amén. El amor de Dios es una bendición. Pero entonces, el tema que estamos tratando es de la justicia. Ya tenemos claro que antiguamente se hacía esto, los sacrificios. Pero ahora, en este tiempo, es la fe. La fe, bendito es el nombre del Señor. Es por medio de la fe que Dios nos justifica. Bendito es el nombre del Señor. Le decimos el nombre del Señor, Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, tenemos claro que el Cordero de Dios vino al mundo y por esa sangre tenemos muchos beneficios. Por esa sangre tenemos muchos beneficios. ¿Cuántos dicen amén? No solamente trajo salvación, trajo sanidad, trajo liberación, trajo justificación, nos dio vida nueva, nos abrió un camino para nosotros llegar al Padre y decir, Padre, he pecado, Señor, pero tu palabra dice que abogado tengo para con el Padre a Jesucristo el justo. Nos dio hasta abogado, amén. Y cuando nosotros merecíamos eso, no lo merecíamos. Dios lo hizo por gracia, Dios lo hizo por misericordia, porque Él hace como Él quiere y Él es soberano. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Y nos escogió para que fuésemos en Él y lleváramos frutos, y frutos en abundancia.
porque el que está en Cristo permanece para siempre. Son como el monte de Sión, amén, que permanecen para siempre. Entonces ya sabe cómo acercarse a Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo. Usted le dice, Señor, por medio de esa sangre, tú me justificas, porque por medio de esa sangre tú limpiaste el pecado de todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hay que hacer para que Dios nos justifique? Llegar a Él confiadamente. Dice que nos acerquemos a Él confiadamente. Jesús nos trajo mucho beneficio con la sangre. Si está atribulado, si está angustiado, si está desesperado, si se siente vacío, la sangre de Cristo lo limpia. La sangre de Jesucristo le hace una nueva criatura. Bendito es el nombre del Señor. Si de pronto dice, mi vida no tiene paz, no tiene tranquilidad, porque todo es vacío, yo te ofrezco hoy la sangre de Jesucristo. Nosotros decimos y confiamos que Jesucristo, por ese sacrificio que hizo, nosotros podemos tener vida eterna, podemos tener salvación, podemos tener tranquilidad y podemos tener paz. Jesús dijo, como cordero, mi paz os dejo y mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Jesucristo nos trajo paz, nos trajo tranquilidad, nos trajo amor, nos trajo armonía y lo más importante de todo, nos trajo salvación, vida eterna. Aleluya. Y que lo único que tenemos que hacer es entregarle nuestro corazón a Jesús para que Él haga de nosotros una nueva criatura. Y vamos a concluir con esto. Cuando Pablo, bendito es el Señor, si usted lee el libro de Hechos, Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia. Vamos a leerlo, el libro de Hechos. Y usted mira la misericordia de Dios, cómo se reflejó a Pablo, cuando Pablo aún no merecía absolutamente nada. Gracias. Amén. Libro de Hechos. Vamos a ver, bendito es el Señor. La palabra de Dios sabrosa, amén. El 9. Vamos a leer el 9. Y usted se va a dar cuenta de un ejemplo claro de la misericordia, de la gracia de Dios, que cuando Pablo no era ninguna perita dulce, Pablo no le daba regalos a los niños del 24, y tampoco le regalaba dulce. Pablo asesinaba a los cristianos, imagínense. Tremendo. Hechos capítulo 9. Dice, Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mire lo tremendo que pasa ahí. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Bendito es el nombre del Señor. Saulo era un hombre tremendo. Ese hombre, imagínense, usted vio la noticia del asesinato que hubo en Estados Unidos, que un hombre entró a un jardín y mató a un pobre niño. Eso no es ni lo mínimo de lo que era Pablo. Pablo llegaba a la sinagoga, cuando era Saulo de Tarso, y le decía, dame las cartas para perseguir a aquellos locos que andan predicando, que le dicen los del camino, para matarlos, para llevarlos presos. Pero dice que cuando iba por el camino, la misericordia de Dios se lo encontró. La gracia de Dios se lo encontró. Bendito es el Señor. Pero Pablo no se merecía nada, porque imagínese usted dice, un violador que se va a merecer, un ratero que se va a merecer, pero a Dios le plació hacer así, de tomar lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, para justificarlo delante de Dios, cuando en Pablo no había nada bueno.
Cuando en Pablo lo que había era asesinato en su corazón. Cuando Pablo lo que había era rencor, lo que había era odio. Cuando Pablo iba por el camino con las cartas, se le apareció Jesucristo y le dice: ¿tú qué haces persiguiendo a mi iglesia? ¿Tú por qué me persigues? Le dice: ¿tú quién eres? Yo soy Jesús. Imagínate, nada más y nada menos. Se le apareció. Imagínense, el que no es nada en la Biblia, pues Jesucristo. No va a ser, si él es el Hijo de Dios. Se le apareció a Pablo. Imagínense. Tremendo susto que se pegó Pablo cuando vio al Señor. Imagínate, quedó hasta ciego. Bendito es el Señor, porque no podemos estar delante de Dios y no resistir su presencia. Aunque seamos los más soberbios de este mundo. Aunque sea una persona que diga: yo tengo odio en mi corazón, y a mí el que me hace me la paga, y el que me da yo también le voy dando. Bendito es el Señor. El corazón del hombre es diminuto delante del corazón de Dios. Y cuando llegó Pablo ahí, ¿qué había en Pablo de bueno? No había nada. Y le dijo: ¿tú por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. ¿Y sabe qué le significaba cuando él le dijo: dura cosa es dar corte contra el aguijón? Ya que ya lo dije. Es como cuando usted aquí hay una puya y usted comienza a darle patada. Eso es duro. Se va a poner a darle patada a una puya. Se revienta todo el pie. Eso es lo que Jesús le quería decir. Dura cosa es dar corte contra el aguijón. Tú te vas a poner a pelear con mi iglesia si yo soy Jesucristo. Imagínate, le estaba diciendo a Pablo: tú no eres nada para ponerte a andar persiguiendo a mis hijos, para ponerte a andar matando a mis hijos. Tú no eres nada. Y quedó ciego enseguida, para que sea serio. Bendito es el Señor, quedó ciego, porque andaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Y todo aquel que persigue a la iglesia de Jesucristo, Dios le da su pago. Bendito es el Señor. Dios le da su recompensa. Porque dice que antes de que te vayas a meter con un hijo de Dios, mejor amárrate una piedra y tírate al fondo del mar. Antes de que te metas con un hijo de Dios. Bendito es el Señor. Y Pablo, la misericordia y la justicia de Dios se le reflejó. Y fue cuando él se convirtió y comenzó a escribir todas las cartas. Pero ahí vemos el ejemplo. Que nosotros, de pronto, yo no, porque de pronto, yo soy de niño. De pronto estoy andando en el mundo, en las fiestas y esas cosas. Pero el hermano Carmelo, el hermano Gualdir, muchas personas que tienen testimonios tremendos. ¿Qué tuvieron que hacer ellos para que Dios los perdonara? Nada. Dios los escogió y les colocó el corazón de carne y quitó el corazón de piedra. Y Dios los justificó y Dios los perdonó y los hizo hijos de Dios, los hizo ministros. Cuando ellos en su corazón, bendito es el Señor, solamente había amargura, solamente había mundo, solamente había alcohol. Jesucristo dijo: hasta aquí. Y vino el Señor y lo cambió y lo transformó. Y lo hizo una nueva criatura. Las cuales las cosas viejas, los pecados pasados, Jesús los perdonó con su sangre. Los justificó y los hizo una nueva criatura. Den un fuerte aplauso al Señor en esta hora. De esta manera el Señor nos justifica. Gloria a Dios. De esta manera el Señor nos acepta. La justificación es cómo Dios nos acepta. ¿Por qué derecho tenemos nosotros a acercarnos a Dios? Jesucristo. Siempre que se acerque a Dios, dígale: Señor, por esa sangre, por ese sacrificio, yo tengo entrada confiadamente al reino de los cielos. Por esa sangre derramada. No importa cuál sea el pecado, no importa cuál sea la tribulación, la angustia. Cuando tú llegas al Señor, Él hace todas las cosas nuevas. Él hace todas las cosas diferentes. Porque donde está Dios, siempre hay cambios. Nosotros los humanos, como hombres, no podemos cambiar por nuestros propios medios, solamente entregándole nuestro corazón al Señor. De esta manera el Señor nos justifica y nos salva por el sacrificio, no porque nosotros no merezcamos nada, sino por su gracia y por su misericordia. Yo le fuerte aplauso al Señor.